Hola queridos hermanos, bienvenidos al canal UCB Punta Mira. Esperamos que este contenido sea edificante para ti. Te invito a que lo compartas y así bendecir a los demás. Nuevamente, buenos días. Les dimos un pequeño break porque me dieron una gran labor el día de hoy que en realidad no era para un domingo, eran para dos. Así que ya les aviso, no es una advertencia, pero vamos a estar como 1 hora y media acá. Los profes adentro ya saben, así que van a entretener a los niños porque es un tema importante y largo. ¿Ya? Estamos tratando, como saben, los dones espirituales y esto no va a ser una predicación, va a ser más bien un tipo de clase, ¿ya? Porque vamos a tratar temáticamente el tema de los dones. Vamos a abarcar muchos versículos y vamos a hablar del don como un tema, ¿ya? No vamos a agarrar un versículo de tal versículo hasta tal, sino que vamos a tomar muchos versículos, ¿ya? Principalmente esos son los textos donde nos vamos a centrar, que son donde se encuentran la mayoría de los dones, que son más o menos 20. El objetivo principal de este tiempo que vamos a tener es que cada uno de nosotros pueda más o menos tener una apreciación de qué son los dones, cuáles son y ojalá terminar con una noción de cuál es mi don o mis dones y cómo los puedo utilizar dentro de la obra del Señor. ¿Ya? Dale, voy a poner un poquito de lado para ir viendo la diapositiva. ¿Ya? Dale, Cristian. Ya, ahora, la pregunta, ¿qué es un don espiritual? Dice, en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que sean ignorantes. Es decir, el apóstol Pablo está súper preocupado de que la iglesia del Señor sepa qué son los dones. Y dice, pero a cada uno, es decir, a cada creyente en particular, se le ha dado la manifestación del Espíritu para el bien común. Entonces, a grandes rasgos, si usted se pregunta, ¿qué es un don espiritual? Es una manifestación del Espíritu Santo, como se manifiesta a través del creyente. Como dice ahí, el Espíritu actuando, haciéndose notar. El texto dice que a cada uno, es decir, a cada creyente, se le da. ¿Qué quiere decir esto? Que no es algo que nace de nosotros. Nosotros no nacemos con un don espiritual, sino que es un regalo de Dios. Dios nos otorga una habilidad sobrenatural para que nosotros podamos realizarla en la iglesia con un objetivo, ¿ya? Dice, cada creyente tiene al menos uno, y es un regalo de Dios. Objetivo y propósito, dice. El texto dice que es para el bien común de la iglesia. Entonces, un don espiritual, el don que usted tenga, hermano, no solamente le sirve a usted, sino que le sirve a toda la iglesia. Es para el bien común. Y dice al final, así también ustedes, puesto que anhelan dones espirituales, procuren abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Cuando dice para, está hablando de un propósito. ¿Cuál es el propósito del don espiritual? La edificación de la iglesia. ¿Qué es la edificación? Que vaya creciendo, ¿no es cierto? Ya, entonces ya sabemos qué es, a quién se le da y cuál es el propósito. ¿Ya? Sigamos, Cristian. La pregunta, ¿cómo adquiero un don espiritual? Como dijimos más adelante, no es una habilidad con la que yo nazco, sino que es un regalo de parte de Dios que se le da a cada creyente. Dice el primero, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo, ojo, individualmente a cada uno según su voluntad. ¿Usted puede escoger su don? No. Es un regalo de Dios que Él otorga mediante su Espíritu Santo según, como dice el texto, su voluntad. Es decir, Dios decide arbitrariamente qué don le va a regalar a usted. Y está bien utilizar la palabra regalar porque es un regalo. ¿Merecemos un regalo de Dios? No. Por eso es por gracia. Así como la salvación, los dones que Dios nos da para administrar en la iglesia y para ayudarla a crecer, es un regalo de Dios. Dice el segundo punto. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, es decir, cada uno de nosotros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también Cristo. Acá hay una comparación entre el cuerpo de una persona con la iglesia,
que la Biblia la llama el cuerpo de Cristo. Nos está diciendo que el cuerpo de cada uno de nosotros tiene diferentes miembros, diferentes partes, y que cada parte tiene una misión o un objetivo en particular. Es decir, la mano no va a hacer el trabajo del pie, ni la nariz va a hacer el trabajo del oído, etcétera, etcétera. Me imagino que cada uno de ustedes lo entiende. Pero dice que todos los que estamos acá presentes creyentes, constituimos un mismo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. ¿Ya? Último punto, dice: ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Que más o menos está repitiendo lo que dice el primer punto, que es que el don se da según la voluntad del Espíritu. Acá está diciendo que, siguiendo este mismo ejemplo o comparación del cuerpo, que quizás a usted, hermano, Dios lo puso como pie en el cuerpo de Cristo. Y usted que es pie, no va a ser mano. Quizás usted lo puso como oreja. Usted que es oreja, no va a ser nariz. Porque Dios lo puso ahí según le agradó. Eso es lo que nos está diciendo el texto. ¿Se entiende? Entonces, por mucho que usted luche y por mucho que usted patalee quizás porque no le gusta el don que Dios le entregó, tiene que saber, mi querido hermano, que es un regalo de Dios y que usted tiene que utilizarlo para la obra del Señor, para la edificación del cuerpo de Cristo. Si usted es pie, no puede ser mano. Eso hay que tenerlo súper claro. ¿Y por qué? Porque así a Dios le agradó. ¿Por qué Dios repartió de esa manera los dones? La Biblia no lo dice, sino que solamente dice que Dios le agradó hacerlo así. ¿Ah? Por ejemplo, no necesariamente Dios le va a dar el don de enseñanza a una persona que estudió pedagogía. ¿Ah? Dios le puede dar el don de enseñanza a una persona que no tiene ninguna noción de cómo educar. Y aún así Dios prepararlo y ser de bendición para su iglesia. ¿Se entiende más o menos? Que no tiene que ver con habilidades, con profesiones, con títulos, ni con nada que yo pueda negociar con Dios y decirle: Dios, ¿te puedo ayudar mejor en esta área? No, a Dios le agradó que fuera de otra manera. Bien, sigamos. Ya, esto es más o menos lo que le venía diciendo recién. Comparación, partes del cuerpo con los dones. Dice, esto está en Romanos 12, 4, 6. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, lo que hablábamos recién, pero no todos los miembros tienen la misma función, también lo sabemos, ¿no es cierto? El pie no tiene la función de la mano. Versículo 5. Así nosotros, que somos muchos, hablando de la iglesia, somos un cuerpo en Cristo, e individualmente miembros los unos de los otros, pero teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. En primer punto, bueno, lo conversamos recién, la pluralidad, ¿no es cierto? Hay distintas partes, distintos miembros del cuerpo y tienen diferentes funciones, es decir, diferentes dones. En segundo lugar, hay una unidad. Mi función como miembro del cuerpo de Cristo es en beneficio de otras partes del cuerpo y viceversa. Lo que se puede hacer, por ejemplo, hoy acá, es para su beneficio. Pero también el don que ustedes tienen es para mi beneficio. ¿Se entiende? Cada uno trabaja para el beneficio del otro. Punto 3, dice, el servicio. Las partes funcionan para el bien común, es decir, para el beneficio de la iglesia como un total, como un conglomerado, como el cuerpo de Cristo completo. ¿Se entiende? Entonces, lo que yo quiero transmitirle, hermano, en la práctica es que el don o los dones que usted tiene son sumamente importantes para el beneficio de la obra. Y que no solamente hay crecimiento y edificación en la iglesia enseñando desde un púlpito, sino que con cada uno de los dones que el Espíritu le ha entregado, y que son más o menos 20. Entonces es súper importante que usted pueda identificar cuál es su don y pueda ministrarlo a su iglesia. Sigamos, Cristian. Pregunta, ¿cuándo es y no es un don espiritual? Puede acá haber una duda, ¿no es cierto? Bueno, en 1 Corintios 12, el 4 al 6, dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero es el mismo Señor quien entrega los ministerios.
y hay diversidad de operaciones, pero es un mismo Dios. ¿Qué quiero decirles con esto? Que hay que hacer una diferencia entre lo que es un don, entre lo que es un ministerio y entre lo que es una operación o un efectuar o un plan de cómo trabajar, ¿ya? No nos vamos a meter con eso porque el tema central es los dones, pero se los estoy mencionando, está ahí el texto para que ustedes se den cuenta que no todo lo que nosotros podamos hacer es un don espiritual. Dice abajo, dones, talentos y habilidades. Ya lo dijimos antes, que es un don, es una manifestación del Espíritu Santo. ¿Cómo se manifiesta? A través del creyente. ¿Qué es un talento? Es una habilidad innata, que es de nacimiento. Habilidad. ¿Qué es una habilidad? Es una destreza o facilidad para realizar una tarea. Y acá les puse un ejemplo que podía ser cualquier cosa, pero vamos a leerlo. Dice, dos personas comienzan a tocar un instrumento al mismo tiempo. Practican las mismas horas del día, bajo las mismas condiciones, pero una sobresale en sobremanera más que la otra. Nosotros podemos decir que una persona tiene talento para aprender a tocar un instrumento y la otra persona no la tiene. Podemos hablar, no sé, de fútbol. Hay personas que innatamente nacieron con una habilidad para jugar a la pelota y otras no, ¿ya? Y usted me va a decir, sí, pero es que con mucho esfuerzo puedo llegar a los resultados. También se puede, hermanos, pero no va en el tema de hoy, ¿no es cierto? Lo que quiero es que noten una diferencia entre lo que es una habilidad y lo que es un don. Ahora, fíjense, ¿y qué pasa si Dios quiere dotar a una persona con la habilidad de tocar bien un instrumento? ¿Puede hacerlo? También puede hacerlo, hermano, ¿ya? Si no es el caso, Dios puede hacer lo que quiere. Dios puede dotarlo a usted con toda la habilidad del mundo y que de un día para otro y con mucho esfuerzo obtenga una facilidad para hacer algo. Dios puede hacerlo, pero lo que estamos tratando acá es el tema de dones espirituales. Por eso quiero que haya una diferencia. No todo es un don espiritual, ¿ya? Sigamos. En base a lo mismo, ¿cómo saber si es un don espiritual? Nuevamente, ¿qué es un don? Porque esto quiero que se les quede bien, bien marcado. Es una manifestación del Espíritu Santo. ¿Y cuál es su propósito? Edificar a la iglesia. Dice el texto, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Y abajo dice, la comunión con Dios es importante para que el Espíritu se manifieste. Hermanos, si hay algo, llamémosle una habilidad, ¿ya? Y no sabemos si es un don, ya tenemos la duda. Usted tiene que saber que si no es para edificación de la iglesia, no es un don, ¿ya? Porque el objetivo del don es edificar la iglesia, que crezca. Si hay algo, una actividad, una habilidad, un talento, lo que sea, y usted tiene la duda, ¿será esto un don de Dios? Si no edifica la iglesia, es porque no es un don de Dios. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo el propósito de los dones, que es edificar a la iglesia. ¿Se entiende? ¿Sí? Ya. Ahora, ¿por qué es importante la comunión con Dios? Sabemos que el Espíritu Santo es Dios morando en cada creyente. ¿Cómo se puede manifestar el Espíritu Santo? Ojo, Dios es soberano, pero Dios también respeta las decisiones que yo tomo como creyente. Porque cuando estamos a punto de pecar, el Espíritu Santo dice, oye, esto está mal, y usted va y lo hace igual. Dios no hace que no pone una mano delante para que usted no lo haga, ¿no es cierto? Dios nos deja. Acá funciona igual. El Espíritu Santo quiere manifestarse a través de sus dones para edificación de la iglesia. Pero si usted no tiene esa comunicación con Dios, es muy difícil, hermano, que usted pueda ejercitar su don. Sigamos, Cristian. Ya. Nuevamente, el propósito de los dones lo habíamos mencionado un poquito, pero acá está un poquito más extenso en otro texto. Esto está en Efesios 4, del 11 al 13. Dice, me van siguiendo con la lectura, por favor. Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de, acá está el propósito, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe
y del pleno conocimiento del Hijo de Dios a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, los puntos 1, 2, 3, 4 dicen capacitar a los creyentes, edificar a su iglesia, unificar a su iglesia y que podamos llegar a un estado de madurez. Si no estamos en un estado de madurez, es porque no estamos ejercitando nuestros dones. Como le dije en un principio, la única forma de unificar y de llegar a la madurez es que cada uno de nosotros pueda ministrar su don a la iglesia. Es la única forma de crecer, hermanos. No hay más. ¿Usted quiere llegar a la madurez? Tiene que ejercer su don en la iglesia. Y esto es sumamente importante. ¿Por qué? Se preguntará usted. Porque, hermano, yo puedo estar en comunión con el Señor constantemente. Orar. Yo puedo leer la Biblia y participar de la Santa Cena, tener comunión con los hermanos y todas estas bendiciones que Dios me da para que yo participe, para que pueda estar bien espiritualmente. Y yo me esfuerzo por crecer. Pero como se ha dicho muchas veces, hermano, me parece que el Eloy lo mencionó la otra vez, nosotros no somos independientes. Somos un cuerpo. Entonces, no me sirve en su totalidad de que yo haga todo bien si en mi iglesia mis hermanos no me están ministrando sus dones. Porque yo los necesito para crecer. Yo no puedo madurar espiritualmente si toda la iglesia no trabaja en conjunto. Porque cada uno de ustedes y yo somos responsables de la edificación del cuerpo de Cristo. La iglesia no crece solamente enseñando la palabra de Dios. Hay como 19 dones más que necesitamos que sean ministrados en la iglesia para su crecimiento. Entonces, hermanos, si usted quiere crecer en el Señor, quiere llegar a la madurez, a la estatura de Cristo, ser parecido un poquito más a Jesús, necesita usted y yo que ministremos nuestros dones espirituales a nivel de iglesia. ¿Se entiende eso? Todos somos responsables. Y si usted no sabe cuál es su don y tiene el deseo de ministrarlo, bueno, para eso es el mensaje de hoy, para que podamos descubrir cuál es. Ya, entonces dice, así que por eso, dice 1 Corintios 14:1, deseen ardientemente los dones espirituales. Deseen ardientemente los dones espirituales. Nuevamente, ¿qué es un don? Quiero que se lo aprendan esto. Es una manifestación del Espíritu. Entonces usted tiene que preguntarse, ¿el Espíritu Santo, que es Dios morando en mí, se está manifestando a través de mi vida? Dice 1 Tesalonicenses 5:19, no apaguen el Espíritu. ¿Se puede apagar el Espíritu? Yo mejoraría un poquito la traducción, porque apagar es como la televisión que uno pone on-off y se apaga y se prende, ¿no es cierto? Bueno, con el Espíritu no es que pase eso, sino que no sé si ustedes han visto las luces, hay unos como interruptores, pero son como con intensidad, que uno los va girando y da más luz, después uno lo gira para el otro lado y dan menos luz. Esa es más o menos la idea que se tiene acá. No que se apaga y se prende, sino que baja la intensidad y sube la intensidad. Otro texto está en 1 Timoteo 1:6, dice, te recuerdo, Timoteo, que avives el fuego del don que hay en ti. Que es muy parecido a lo que dice en 1 Corintios 14:1 en el título, deseen ardientemente, ¿no es cierto? Que avives el fuego del don que hay en ti. Es decir, es una llamita pequeñita, echémosle madera para que se encienda, ¿no es cierto? Esa es más o menos la idea. Quizás su don, mi querido hermano, está casi apagado. Una llamita así chiquitita que casi ni siquiera la puede ver. Y quizás por eso, hermano, no sabe cuál es su don, porque es tan pequeñita que no la vemos. Pero sigue encendida. Y va a seguir encendida esperando que usted avive ese fuego para que pueda ministrarlo a sus hermanos. ¿Para qué? Para el crecimiento de la obra, para el crecimiento de la iglesia, para que podamos llegar a ser un creyente maduro a la estatura de Cristo. Ya, bueno, dice, un don espiritual se puede apagar, encender. Y acá le puse un ejemplo. Dice, una herramienta en desuso que está guardada, llena de polvo y oxidada, que a veces hay que sacarlo, pegarle una limpiadita, ¿no es cierto?, para poder utilizarlo. La herramienta está, hermano, pero tenemos que utilizarla.
Vamos, Cristian. ¿Voy muy rápido? ¿Está bien? Ya. Hermanos, esto no es una predicación, es más bien como una clase. Si usted tiene, si algo no lo entendió y necesita que repita algo, pregúnteme y yo lo repito, no hay problema. Ahora, si tiene preguntas, se las manda a Cristian y las vemos en el podcast. Pero si hay algo de lo que yo dije que no se entendió, hablé muy rápido, me lo pregunta ahora y lo aclaramos, ¿ya? Hay tiempo. Ya. División general de los dones espirituales. Vamos a darle la gracia al apóstol Pedro porque esto nos ayudó mucho. Si usted quiere saber, hermano, cuál es su don, el apóstol Pedro lo dividió en dos categorías. Solo en dos. Una o la otra. Y acá usted va a decir, yo soy de este grupo o yo soy de este otro grupo y después vamos a ver las subdivisiones. Dice, según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y ahí está. El que habla, hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da. 1 Pedro 4 del día 11. Entonces existen dos categorías. El que habla y el que sirve. Me leí un montón de libros y hay divisiones súper complejas. Los dones milagrosos, los no milagrosos, los dones de no sé cuánto. Y yo dije, nos vamos a enredar, mejor vamos al texto. Pedro lo divide súper bien. El que habla y el que sirve. ¿Ya? Ahora usted tiene que preguntarse, a ver, ¿yo a cuál pertenezco? ¿Voy a estar dentro del grupo de los dones que son buenos para hablar? Los que se paran quizás adelante. ¿O soy bueno para los que están más calladitos y sirven detrás de bambalinas? ¿No es cierto? ¿Están solamente esos dos grupos? ¿Para qué es bueno usted, hermano? ¿O para qué cree que es bueno? ¿Para estar adelante hablando? ¿O en un grupo pequeño hablando? No sé. ¿O estar sirviendo detrás de bambalinas? Ahí está. Empecemos con eso, ¿ya? Vamos, Cristiano. Ya, acá está la división detallada de los dones espirituales. Están en 4 textos que son los que pusimos en el título, que es 1 Corintios 12, Romanos 12, de nuevo 1 Corintios 12 porque hay 2 listas, y Efesios 4. La intención del autor de cada uno de ellos nunca fue ser exhaustiva. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Pablo estaba escribiendo nunca dijo, voy a enumerar una lista de todos los dones existentes. Él mencionó. ¿Por qué mencionó alguno y otro no? No lo sé. Pero si nosotros comparamos estas 4 listas, van a ver que hay muchos que se repiten. Por ejemplo, vamos a la segunda columna. El tercer don de la segunda columna dice enseñanza. Segunda columna. La tercera columna, el tercer don dice maestro. La cuarta columna, el cuarto don dice, o sea, se repiten la tercera, segunda, tercera y cuarta. Pero en la primera, si usted lo lee, no va a encontrar por ni un lado ni maestro ni enseñanza. Pero tiene los primeros 2 dones que dicen palabra de sabiduría y palabra de conocimiento, que son más o menos una especie de subdones. Es decir, el que tiene enseñanza, o los que es maestro, tiene que tener palabra de sabiduría y de conocimiento. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que se van repitiendo. Algunos se dan en las 4 listas, algunos se dan en 2, otros se dan solamente en una, ¿ya? Pero esos son todos los dones que existen en la Biblia. No hay más, ahí están todos. Son más o menos unos 20, no los conté bien, pero más o menos son como 20. Vamos, Cristian. Ya. ¿Cuántos dones tengo? Ahora, hermanos, se lo dije al principio, que entendamos que podemos tener distintos tipos de dones. Podemos tener 1, 2, 3, 4, 5. Los apóstoles tenían todos los dones. No habían don que no tuvieran. ¿Por qué? Porque ellos eran el fundamento de la iglesia. Dice, podemos tener distintos dones. Ejemplo, si yo veo la necesidad de un hermano, don de misericordia. Si le brindo una ayuda económica, el don de dar. Punto 3. Y luego le doy una palabra de aliento y lo animo, porque está desanimado, quizás está sin trabajo, don de exhortación. Solamente en un hermano y en una situación podemos ver trabajar simultáneamente y en conjunto 3 dones. ¿Se entiende? Lo que es importante es que podamos nosotros identificarlo.
¿Para qué? Para más o menos saber dónde yo me ubico. Vamos, Cristian. Le hice esta tablita para que entendamos un poquito lo que les mencioné anteriormente, de que los dones trabajan en conjunto y simultáneamente. Acá tenemos actividad de dones de un creyente. Dice, la exhortación tiene 15, no es porcentaje, no nos pongamos que es porcentaje, ya. Tienen 15%, a ver. Omita el número que está al lado izquierdo, ¿ya? Solamente fíjese en las diferencias que hay entre uno y otro. Ya, tiene un nivel de exhortación, bien arriba tiene el nivel de enseñanza, evangelista muy poquito, servicio menos, dar un poquito más, misericordia nada, pastorear 0, y fue poquito. Pero en este hermano, ¿qué es lo que más se da? La enseñanza y la exhortación. ¿Por qué les estoy mostrando esto? Porque en diferentes situaciones de la vida, quiero, hermano, que ustedes entiendan que nosotros podemos ministrar más de un don, ¿ya? Por ejemplo, ahora se está enseñando la palabra de Dios, pero si usted se ve confrontado a la palabra de Dios, si usted se ve animado con la palabra de Dios, tiene que ver también con el don de exhortación. ¿Se entiende? Entonces, trabajan en simultáneo y a veces uno no lo identifica, pero eso es. Siempre hay uno que destaca más que otro, pero no significa que pueda tener solamente uno, puede tener 2, 3, 4. Ahora, lo más seguro, hermano, es que en cierta medida todos tengamos un poquito de cada don. No sé, un hermano que no tiene el don de enseñanza, pero viene su hijo y le dice, papá, ¿me podía explicar la historia de Noé? No, hijo, vaya a hablar con el maestro. Papá lo va a sentar y le dice, hijo, mira, Noé, pasó esto, y el barco, y los animales, ¿no es cierto? Y le va a detallar la historia y le va a enseñar más o menos de qué se trata la historia. A lo mejor no tiene al máximo, digamos, el don de enseñanza, pero sí tiene esa capacidad a través del Espíritu, porque un don, ¿qué es? La manifestación del Espíritu Santo. Tiene esa capacidad a través del Espíritu Santo de poder enseñar, la capacidad de hacer misericordia, la capacidad de dar. Lo único que nos diferencia, hermano, es que en alguno un cierto don está más elevado que en otro, hermano. Y así cada uno. ¿Se entiende? ¿Sí? Ya. Sigamos. Ya. Ahora se va a poner más denso. Vamos a hacer un desarrollo don por don. ¿Ya? Por eso les dimos un break para que se tomaran un cafecito. Acá están enumerados todos los dones. Yo ya lo junté. O sea, los que se repetían ya están todos incluidos, ¿ya? 16 cuentos. Más o menos, ¿ya? Cristian, a ver, ¿puede avanzar? Que no me acuerdo qué viene después. Ya, retrocede, porfa. Ya, ahí nos vamos a quedar. Y ayúdame, porfa, Cristian, con los textos. Ya, el Cristian me va a ayudar con algunos textos, hermano, y para que no lo estén buscando, porque son hartos, ¿ya? Vamos a empezar con el don de apóstol. Bueno, un apóstol, como nos dijo el Eloy la semana pasada, es un enviado. Es decir, Jesús comisionaba a un discípulo y lo enviaba. Eso era un apóstol. Pero con el tiempo, el apóstol cambió a ser un título, ¿ya? Era como el grado de apóstol, ¿ya? La autoridad de apóstol. No era solamente un enviado, sino que era una persona que tenía una clase especial dentro del grupo de creyentes. Y el requisito para ser apóstol, lo dijo también Eloy la semana pasada, era haber visto a Jesús resucitado. Entonces, en conclusión, hoy en día ya no existen los apóstoles, pero hermano, ya está listo eso, está sellado. ¿Y por qué? Porque el texto dice, le está hablando a la iglesia de Efesios, dice Pablo, están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular. Es decir, primero está Cristo, ¿ya? Y arriba de Cristo, ¿quién está? No, en la iglesia, en la edificación de la iglesia. Primero está Cristo, como la roca, ¿no es cierto? Y sobre la roca, dice el texto, están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Primero está Cristo, después están los apóstoles y profetas, y luego viene
el resto de nosotros. Por eso le dice a la iglesia, ustedes, iglesia de Efeso, están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Entonces, los apóstoles y los profetas eran el fundamento de la iglesia, que estaban sobre Cristo. Podríamos decir que son los pilares. Podríamos decir que, no sé, ¿han visto las casas en Chiloé que tienen como palafito? Ya, podríamos decir que el suelo firme es Cristo y los palafitos son los apóstoles y profetas, y la casa que está edificada encima somos nosotros. Y por esta razón es que los apóstoles... Hermano. Pero ese orden, ¿en qué aplica? Porque, por ejemplo, la cabeza del cuerpo es Cristo. Ya, pero ese orden hacia ascendente, ¿al qué va? Ya, lo que pasa es que en la Biblia, para poder entender cómo funciona este orden, lo explica de diferentes maneras. Lo que tú mencionas es cuando la iglesia se compara a un cuerpo. Entonces, en un cuerpo, Cristo es la cabeza y nosotros somos todas las partes del cuerpo. Pero en un edificio, que es como otro ejemplo, para poder entenderlo, nos está diciendo que primero está la piedra angular, que es Cristo, luego está la simiente, que son los apóstoles y profetas, y luego viene la edificación, que es la iglesia, todos nosotros con todos nuestros respectivos dones. Pero son como cosas diferentes. El cuerpo es una forma de explicar cómo funciona la iglesia, y la edificación de un edificio es otra forma de explicar cómo funciona la iglesia. Pero igual Cristo sigue siendo la base de todo. Claro. La edificación de la iglesia está basada en los fundamentos de los apóstoles y los profetas. Sí. Es que ahí lo que dice es que Cristo es la piedra angular. La piedra angular iba debajo. Ya era como va antes. O sea, empezamos con Cristo, apóstol y profeta, y luego venimos nosotros, el edificio. Hermano, a lo mejor es que en ese contexto de aquel entonces la piedra angular o la piedra del fundamento era como la piedra que está arriba, la importante de la construcción. Yo lo que busqué, hermano, de las piedras angulares en la construcción hoy, como dice el nombre angular, era una piedra que iba debajo, que era una piedra grandota. Como ustedes saben, las piedras no son todas iguales, tienen diferentes formas. Entonces, para construir el resto de la edificación, primero se ponía esa piedra gigante y luego todas las piedras se iban acoplando a esa piedra gigante, tratando de encajar a esa piedra, ¿no es cierto? Si ustedes después lo googlean, la piedra angular se van a dar cuenta que es una piedra grandota, con forma extraña, y luego se ponían todas las piedras más chiquititas. Y esa piedra hacía de soporte de toda la demás estructura. A lo mejor hoy en día la piedra angular se refiere a otra cosa, pero en esos tiempos la piedra angular era una piedra gigante que iba en la base. ¿Después lo googlean? ¿Está bien? ¿Está bien o no? Ya, sigamos. Bueno, y es por esta razón que los apóstoles y profetas ya no aplican, porque sirvieron como fundamento. Ya ese fundamento ya quedó puesto. ¿Ya? Ya. Hasta ahí con los apóstoles. Vamos a seguir con los profetas. Recuerden que estamos viendo los dones espirituales entregados por Dios a su iglesia. Saltamos los apóstoles y vamos a los profetas. Ya. El profeta, hermanos, es un vocero de Dios. Era alguien que traía un mensaje de Dios. Y generalmente cuando nos hablan de profeta, nos recordamos el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Isaías, Ezequiel, Jeremías, ¿no es cierto? Los profetas. Y era una persona que tenía una conexión especial con Dios, que recibía mensaje de Dios a través de sueños, a través de una voz que escuchaban, a través de una visión, ¿no es cierto? Estaban despiertos y de repente veían una visión, y después ellos iban al pueblo y dice, Jehová el Señor me dijo, y empieza el libro, pero generalmente empieza así, Jehová el Señor me dijo, ya. Ahora, se menciona que también Dios nos ha dado a la iglesia un don de profecía. Está escrito. Pero quiero, hermano, que recuerden que en periodo del Nuevo Testamento hay un periodo de transición donde Dios trataba en el Antiguo Testamento con su pueblo Israel, principalmente, ¿no es cierto? Y después Dios empieza a tratar no solamente con Israel, sino también con los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Todos los que no son israelita, es decir, nosotros. Y se abre el abanico de creyentes y ahí entra la iglesia. Entonces estamos en ese periodo de transición donde estamos cambiando de los profetas del Antiguo Testamento a los profetas del Nuevo Testamento. Los profetas del Nuevo Testamento en esta transición ya no tenía una labor de recibir mensaje de Dios de forma oral o en sueños, en visiones, sino que más bien era una manifestación espontánea a través del Espíritu Santo. No sé, me imagino que a cada uno de ustedes le ha pasado que siente
un mensaje de Dios de que usted tiene que hacer algo o de que no tiene que hacer algo y usted dice, no, sí, es Dios que me está hablando. El Espíritu Santo está con nosotros. Es Dios. Y algo que es solo para usted. ¿Ya? Dios no le dice, anda y cuenta eso. Bueno, la labor de los profetas del Nuevo Testamento era esa revelación espontánea de donde Dios les hablaba a ellos y ellos tenían que decir, iglesia, ¿saben qué? Dios me está diciendo esto. Pero ¿por qué ya no se hace? Porque en estos tiempos que se escribe el Nuevo Testamento no existía, por hermano. Si recién Pablo estaba mandando las cartas, ¿no es cierto? No tenían de dónde tomarse. Tenían el Antiguo Testamento, pero quizá había una confusión. Decía, oye, pero si ya no podemos judaizar, ya no tenemos que circuncidarnos. ¿Cuenta el Antiguo Testamento? ¿No cuenta el Antiguo Testamento? ¿Qué hacemos con el Antiguo Testamento? ¿No es cierto? Entonces, en ese periodo de transición, servían los profetas, donde recibían esta revelación espontánea y Dios les hablaba a través de ellos. Pero fíjense lo que dice el texto de Romanos 12:6. No está, parece. Dice que el que profetiza, úsese conforme a la medida de la fe o a la proporción de la fe. Y uno dice, ¿pero qué tiene que ver dar una profecía con la fe? ¿Qué es la fe, hermano? ¿No es cierto? Es creer algo que nosotros prácticamente no estamos viendo o confiar, ¿no es cierto?, en algo que nosotros no vemos. Hablando de la fe en términos generales, ya no solamente la fe cristiana, la fe en Dios en términos generales. Entonces dice que la profecía debía darse según la medida de la fe. ¿Por qué? Porque así como yo cuando estoy estudiando y llego a una conclusión y yo digo, ¿será esto palabra de Dios? ¿Lo que estoy concluyendo en mi mente? No, mejor no lo voy a decir. Y de todo lo que uno estudia deja muchas cosas afuera. ¿Por qué? Porque uno tiene dudas. Bueno, y si me equivoco, yo no voy a enseñar algo que está mal. Imagínese después de Dios cuando me tenga que rendirle cuenta. Entonces, la profecía dice, úsese conforme a la medida de la fe. Es decir, si usted confía y está seguro que esta es palabra de Dios, dígalo. Si usted no está seguro, profeta, quédese calladito. Mejor. Pero solamente, hermanos, porque el canon de la Biblia no estaba cerrado. Ahora que tenemos la Biblia, hermanos, donde Dios nos habla a través de este libro, tenemos palabra de Dios segura. ¿Necesitamos profeta? ¿Para qué, hermanos, si está la Biblia? Yo la abro y leo con libertad. Además estamos en un país que podemos leer con plena libertad toda la hora. Si quiere, 24 horas al día lea si quiere la Biblia. Puede hacerlo, nadie le va a decir nada. Y como leímos en Efesios 2:20, ¿qué decía? Que ¿quién es el fundamento de la iglesia? Sobre la roca. Está la roca y el fundamento son los apóstoles y profetas. El fundamento, hermano, ya está puesto. Entonces, si usted me pregunta, ¿existen los profetas? No existen. Ahora, el 14:3, Cristian, ya. Dice, esto era para esos tiempos, pero como les dije recién, estamos en un periodo de transición. Entonces quiero que entiendan que la labor del profeta del Nuevo Testamento no era la misma del Antiguo Testamento, que recibía revelación de Dios a través de un sueño o visiones, sino que más bien la labor del profeta del Nuevo Testamento dice, pero el que profetiza abre a los hombres para edificación, exhortación y consolación. No solamente había esa diferencia, sino que también en este periodo de transición el profeta del Nuevo Testamento tenía otra función. No solamente revelar un mensaje de parte de Dios, sino que también edificar, exhortar y consolar a la iglesia. No es solamente pararse y decir, palabra de Jehová vino a mí y el Señor me dijo esto, bla, 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 bla. No, hermano. Tiene más bien una labor educativa, casi como un maestro. Pero, a diferencia del maestro, es que esta persona era un fundamento de la iglesia, que ya fue puesto y ya no está. Así que si ven por ahí en internet el profeta tanto, no, hermano. Pueden escucharlo, escúchenlo, hermano. Sométanlo a la Biblia a ver si lo que dice es cierto o no lo es. Y no hay nada de malo, retengan lo bueno. Y lo malo lo sacan. Pero según el texto de Efesios dice que el fundamento ya está puesto, fueron los apóstoles y profetas y eso ya no están. Seguimos. Maestro, es el siguiente don. Tengo Hechos 18:11. Ya, dice. Esto es Corintios, si mal no recuerdo. Corintios. Entonces Pablo, dice, se quedó allí 1 año y 6 meses. ¿Qué hacía? Enseñando la palabra de Dios entre ellos.
a diferencia de los profetas, el maestro es alguien que se sienta a analizar y explicar una verdad que ya ha sido establecida. El profeta era una revelación espontánea que recibía de Dios. El maestro intenta explicar una verdad que ya ha sido establecida. Es decir, hoy en día, la palabra de Dios. Un maestro lee e intenta explicar para que haya comprensión del otro lado, es decir, los que están escuchando, ¿ya? Ahora, el otro, Cristian, 2 Timoteo 2.2 tengo. Dice, fíjense que acá hay 4 generaciones de creyentes. Dice, Pablo a Timoteo escribiéndole, y lo que has oído de mí, es decir, Pablo primero escribe, le escribe a Timoteo, tenemos Pablo, Timoteo van 2, y lo que has oído de mí, en presencia de muchos testigos, esto encarga, Timoteo le encarga a un tercero, encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. 4 generaciones. Pablo, Timoteo, los hombres fieles que son capaces de enseñar a otros. Y lo que quiero resaltar acá es la palabra enseñar, ¿no es cierto? Es la enseñanza de la Biblia, la palabra de Dios, lo que se está transmitiendo. A grandes rasgos, hermano, acá voy a hacerlo un poco más personal hacia mi persona. A mí, esto no es revelado por si acaso lo que les voy a decir, algo que me pasa a mí. Yo cuando estoy leyendo la Biblia, yo hago sermones en mi cabeza. Busco formas de explicarlo. Yo me imagino que estoy parado acá adelante y estoy explicando la palabra de Dios. Y después ya leo en la mañana, después me voy a bañar y sigo imaginándome. Y digo, no, esto no sirve. Trato de pensar en el contexto. No sé si te han dado cuenta, pero siempre utilizo como figuritas de cosas. No sé, un globito que se infló, que la persona que se casó con no sé quién. Y intento darle como algo más didáctico para que se pueda comprender lo que se está enseñando. Es algo que hago casi siempre. Ya, esas cosas las hago cuando me estoy bañando. Pienso en cómo poder explicar una verdad de una manera más didáctica o sencilla. Pero no es revelado y no a todos les pasa, por hermano. Entonces, ¿por qué le estoy contando esto que es súper personal? Porque a lo mejor el don que usted tiene, hermano, tiene que ver con una característica propia o de algo que le pasa solamente a usted. Y que si usted lo cuenta con ese creyente, le va a decir... Yo cuando me baño canto, pero no estoy armando sermones, te pasa a ti, ¿no? Esa cuestión, pues. ¿Entienden? Entonces, esas como cositas chiquititas pueden marcar la diferencia para poder saber cuál es el don que usted tiene. Era un paréntesis. Ya, sigamos. Dice, el siguiente don es el don de milagros. Y acá entra la duda. ¿Están vigentes estos dones, no es cierto? Nos preguntamos siempre. Los milagros, la lengua, los profetas, los apóstoles, ya. Vamos a seguir con los milagros. Milagro viene una palabra que se llama dunamis. Y por ahí en muchas predicaciones yo he escuchado que dicen, y de ahí viene la palabra dinamita, ¿no es cierto? No es así, por hermano. Después alguien dijo, oye, pero si esto se escribió en el primer siglo y la dinamita fue creada como en el 1800. Es imposible que se refiriera a la dinamita, ¿no es cierto? Bueno, quizás la dinamita se creó en base a esta palabra, pero no al revés. ¿Y qué significa dunamis? Significa poder de Dios, ¿ya? Que es el poder de Dios actuando a través de un creyente para poder manifestarse en un obrar milagroso. Y tenemos acá, dice... Entonces Saulo, llamado Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él, dijo... Tú, hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor? Ahora la mano del Señor está sobre ti. Te quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Al instante la niebla y oscuridad cayeron sobre él e iba buscando quien lo guiara. Ya, ¿puede poner el 12, hermano? Entonces, había una persona que se estaba oponiendo a la predicación del Evangelio, una persona que se llamaba Bar Jesús. La Biblia en Hechos dice que era un mago y falso profeta, así le dicen, mago y falso profeta. ¿Tendrán relación mago con falso profeta? Probablemente. Pero dice el 12 dice,
Entonces Saúl, necesito el... Tenéis que cargarlo. Ya, ahí está. Entonces el procónsul, cuando vio lo que había sucedido, porque se le nublaron los ojos, ¿no es cierto? Quedó ciego, el Barsabás. Dice, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Y quiero, hermanos, que se queden con esto en mente. Vamos a seguir avanzando con otros dones, pero quiero que se queden con esto. Que creyó maravillado de la doctrina del Señor. Y quiero que se queden con otra cosita. En estos tiempos no estaba escrito el Nuevo Testamento. ¿Ya? No estaba escrito. Estábamos en un periodo de transición del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Siguiente don, de sanidad. Hay otro texto, Hechos 19, del 12 al 20, Cristian. Don de sanidad. ¿Qué es un don? Es una manifestación del Espíritu Santo, ¿no es cierto? A través de un creyente. Ya. Dice, el 19, del 12 al 20. Ya. Baja un poquito de leer. A ver, ¿qué quiero leerla? Ya, dice. Ya, esto estaba pasando con los apóstoles, hermano. Ahora sí, el contexto. Dice, de tal manera que incluso llevaban pañuelos o delantales de su cuerpo a los enfermos. Es decir, un pañuelo que tenía un apóstol, un delantal, lo que fuera del apóstol, dice que lo llevaban a los enfermos. ¿Y qué pasaba? Las enfermedades los dejaban y los malos espíritus se iban de ellos. Vamos a ver un poco. A ver. Tengo, así crecía. ¿Estamos hasta el 20, Cristian, o no? Sí. Ya, miren, está más abajo. Ya, les voy a leer lo que tengo acá porque, como era muy largo, no anoté todo. Pero dice, y el temor del Señor se apoderó de ellos, y el nombre de Jesús era... Ahí está. ¿Lo ven o no? Sí. Está como por justo al medio. Al medio sí, tenéis la flechita ahí, Cristian. Mueve el cursor. Ahí, para ahí. Ya. El temor se apoderó de ellos y el nombre de Jesús era exaltado. Y más abajo dice, muchos de los que habían creído continuaban. Ya, eso. Y abajo dice, así crecía poderosamente y prevaleció la palabra del Señor. Quiero que se queden con esto y lo que les dije del don anterior, que era el don de milagros, ¿no es cierto? Que dice que el procónsul creyó maravillado, ¿no es cierto? Y acá dice que a través de la sanación de los enfermos, ¿qué fue lo que pasaba? Jesús era exaltado, muchos de los que habían creído continuaban viniendo, es decir, perseveraban en la fe, y así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. Entonces, acá se repiten estos dos dones el mismo objetivo, que es que las personas pudieran creer en el Evangelio a través de estas manifestaciones del Espíritu de dones extraordinarios, como son la sanidad o como son el don de milagros. Entonces usted se pregunta, ¿cuál era el objetivo en el primer siglo del don de sanidad y el don de milagros? Que las personas pudieran creer en el Evangelio viendo las manifestaciones que los apóstoles hacían. ¿Se entiende? Sí. Ya. Ahora, hermano, para hablar un poquito del tema de la sanidad. El objetivo era que las personas pudieran creer en el Evangelio, ¿no es cierto? Viendo estas manifestaciones sobrenaturales. Yo creo que cualquiera que ve este tipo de cosas dice, oye, en realidad algo de verdad hay de todo lo que me están diciendo, porque esto no es normal. No es normal que una persona se sane cuando le dejan la ropa de otra persona encima. No es normal. Pero lo que quería mencionarle, hermano, es que... ¿por qué se los voy a mencionar? Para proteger un poco a la iglesia. Dios en el día 3 creó los árboles y los arbustos y las plantas. Y creó mucha variedad de plantas,
mucha que ni siquiera podemos contarla y quizás cuántas variedades hay de plantas que no conocemos. ¿Alguna vez ustedes se han preguntado, ¿y por qué Dios creó tanta planta? ¿Solo para que se viera bonita la creación? No, pues hermano. Cada una de esas plantas tiene un propósito de ser creado, así como usted y como yo. Y cada una de esas plantas también, muchas de ellas tienen propiedades curativas. ¿Qué pasa? Que hay una planta que le hace bien, no sé, para la guatita. Pero pasa que usted tiene que tomarse como 10 té al día y por una semana entera. Y a veces para nosotros es más fácil ir y comprar unas gotitas que uno le echa 30, se toma un vaso con las 30 gotitas y se alivia de inmediato, ¿no es cierto? Es mucho más fácil. Pero lo que tenemos que saber, hermano, es que esas gotitas que usted está consumiendo están hechas a base de una planta que Dios creó. ¿Cuál es la diferencia? Que se le extrae el principio activo, que es la parte química que le hace bien y le quita el dolor de guatita. Viene una persona experta, toma la planta, le saca solamente la parte que a usted le hace bien, la condensa, junta mucha y la convierte en gotita y a usted se la vende en la farmacia. Pero lo que tiene que saber, hermano, es que se hizo en base a una planta que Dios creó. ¿Ya? Ahora, obviamente, a veces es más rápido sintetizar, ¿no es cierto? Y a veces cuando sintetizamos y metemos la mano humana, tomar en exceso de algo le hace mal para otras cosas y a veces los doctores no nos cuentan eso. Y claro, un medicamento te hace bien para una cosa, pero la letra chica no te la dice. No te dice que te hace mal para otra cosa y eso no lo descubre con los años. Y después hay que tomar otra cosa que te hace bien para eso, pero te hace mal para otra cosa y así nos vamos. Entonces, ¿por qué le estoy mencionando esto? Porque a veces, hermano, quizás queremos confiar en el don de sanidad. Pero hermanos, Dios en su creación nos dio una vasta gama de plantitas que nos pueden ayudar a sanar muchas de nuestras enfermedades. Y no olvidamos que el objetivo del don de sanidad era que los no creyentes pudieran creer en el Evangelio en el primer siglo. No es para ahora. ¿Se entiende? No es para hoy. Ahora, en Santiago dice... ¿Está alguien enfermo entre ustedes? Llámelo anciano, ¿no es cierto?, de la iglesia, que oren por él, úngelo con aceite, en el nombre del Señor, y dice que la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Si ha cometido pecados, le serán perdonados. Estamos hablando de los dones. No me vaya a preguntar en el podcast, por favor, de este texto, porque es complicado, ¿ya? Pero... yo me preguntaba y digo, a lo mejor acá estaba funcionando dos dones, quizá el de sanidad y el de fe. ¿Por qué no? Puede ser. Porque acá dice que la oración de fe restaura al enfermo. ¿Sanar sin fe sana? No, va en conjunto con la fe. ¿Y qué es la fe? Es creer en algo que yo no estoy viendo, en términos generales nuevamente. Entonces, si yo oro por un enfermo y digo, capaz que no se sane. Voy a orar por si acaso, para que no diga. No creo que se sane, por hermano, si acá está hablando de la oración de fe. Entonces, si tenemos la oración de fe para sanar a un enfermo, ¿necesitamos el don de sanidad? No, por hermano, porque no se cumple el objetivo. Si el don de sanidad no era para sanar, era para que los que estaban viendo y no creían, creyeran. Ya, siguiente don. Don de lenguas e interpretación. Ya, y acá se pone la cosa media complicada porque por lo general en iglesias de muchos de nuestros hermanos que son pentecostales o Asamblea de Dios, hay ropa tendida, ¿no? 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 No, hermano. Miren, algo es muy cierto lo que decía Leloy. Ellos son nuestros hermanos, ¿ya? Le dan una interpretación diferente a lo que estamos exponiendo hoy, ¿ya? Pero son nuestros hermanos. Y lo que quiero que tengan, que se aprenda el día de hoy, es que la palabra lenguas viene del griego glosa, que se traduce como idiomas. Eso, nada más. Un idioma entendible que se utiliza en algún país y que sirve de comunicación. El don de lenguas
era una persona que, no sé, sabía español y empezaba a hablar en inglés y nunca en su vida supo inglés. Y empieza a hablar verdades de Dios en inglés para que otra persona que sabe inglés la escuche y se pueda comunicar el mensaje del Evangelio, y para que muchos se sorprendan y digan, oye, pero si se no sabe inglés, ¿cómo habla inglés a la perfección? Y el que sabe inglés le diga, sí, está hablando en mi idioma. Y lo vamos a ver acá. Dice, el 4 y el 7, hermano. Voy a leer el 4 mientras. Dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas o otros idiomas, para que se entienda, según el Espíritu le daba habilidad para expresarse. Y el versículo 7, hermano, por favor. Entonces el Espíritu le daba, ¿no es cierto?, idiomas para comunicarse. Y dice que lo que estaban oyendo, estaban asombrados y se maravillaban diciendo, miren, ¿no son galileos todos estos que están hablando? Es decir, ¿puedes poner el 8, hermano? Porfa, es que, o pone del 8 al 12, que no recuerdo bien cuál es la... ya. Y ahí, fíjense el versículo 9, dice todo los idiomas en que lo estaban escuchando. Dice, en partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto y Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto, de las regiones de Libia, alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tantos judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestros propios idiomas de las maravillas de Dios. Entonces, acá vienen unas personas que no creían, que estaban sorprendidísimos, porque unos galileos que no tenían grandes profesiones, ni eran personas doctas ni entendidas, estaban hablando cada uno en su idioma natal de los que estaban escuchando y se sorprendían. Ahora comparen esto con lo que hablamos recién, del don de milagro, del don de lenguas. ¿Cuál era el objetivo? Que los que no creían, creyesen. ¿Y por qué? Porque en el periodo del Nuevo Testamento, donde no estaba listo el canon, recién se estaba escribiendo, la única forma de poder creer y prestar atención a este nuevo mensaje del Evangelio que partió con Jesús y 12 discípulos, se pudiera expandir para que las personas pudieran creer el mensaje. Esta fue la forma que Dios utilizó para que el mensaje se expandiera, a través de lenguas, a través de milagros y a través de sanaciones. Ya. Hermanos, la lengua... ¿Han escuchado hablar de lenguas angelicales? Por ahí lo mencionaron en el podcast, parece, ¿no es cierto? Creo que sí. ¿Cristian? ¿Sí? Algo hablaron de las lenguas angelicales. Cristian preguntó. Ya. ¿Puedes poner, porfa, Cristian, 1 Corintios 13:1? Porque yo he visto en iglesia, ojo, recién dije, nuestros hermanos pentecostales, ya. Hay unas iglesias, hermanos, que se hacen llamar iglesias, pero que no son de nuestros hermanos pentecostales, que son circos. Son circos donde hay show, donde la gente se cae, algunos vomitan y hablan de que son manifestaciones del Espíritu Santo. Hermano, esto no es de creyentes. ¿Por qué? Porque Dios dice en el texto que más se habla de los dones, que es en Corintios, que todo debe hacerse decentemente y en orden. Está escrito, decentemente y en orden. Si hay desorden, no es de Dios. Fíjense, el texto dice, y hay gente que empieza, ¿por qué le mencioné esto? Porque hay gente que empieza a balbucear y a hablar cosas que nadie entiende, que no son idiomas, son balbuceos. Y ellos dicen que son palabras angelicales tomándose de este texto. Pero fíjense lo que dice. Si yo hablar en lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como el metal que resuena o símbolo que retiñe. El versículo 13, todo el capítulo 13 de 1 Corintios, lo que nos está enseñando es, si yo tengo todos los dones, pero no tengo amor, de nada me sirve, porque la base de poder ejecutar correctamente un don es el amor. Pero Pablo no está diciendo que él habla en lenguas angelicales. Él está diciendo, si es que yo llegase a hablar lenguas angelicales, si es que tal cosa existe, porque no sé cómo un ángel, que es un ente espiritual, puede comunicarse, y no tengo amor, de nada sirve. No es que existan ni que sea un don hablar en lenguas angelicales. Está diciendo, si es que yo hablara, si es que yo hablara en lenguas angelicales y no tengo amor, de nada me sirve. No está diciendo que es algo que se puede hacer, ¿ya? Para que si alguien les pregunta, se toman de ese texto. Ya. Dice, siguiente don. Don de sabiduría y conocimiento. Estos, hermanos, son dones transversales
que se pueden ocupar para edificar, para la edificación de la iglesia en cualquier momento. Principalmente aplicados por un maestro o alguien que tiene el don de enseñanza para transmitir conocimiento y aplicación sobre un tema específico. Ya. La sabiduría tiene que ver, hermanos, con cómo yo aplico, con la correcta aplicación del conocimiento. Hermano, yo puedo aprenderme la Biblia de memoria. Probablemente Satanás se la sabe de memoria. Pero ¿cuál es la diferencia? Que él no aplica. ¿Se entiende? Entonces, esa es la diferencia entre conocimiento y sabiduría. El conocimiento es yo saber de un tema, saber mucho de un tema, pero la sabiduría tiene que ver cómo yo lo puedo aplicar a mi vida. La sabiduría y el conocimiento, yo creo, hermanos, que es un derivado del don de enseñanza, del don de maestro, porque es la única razón para la cual puede servir, para poder enseñar, porque los dones son para la edificación de la iglesia, no son para edificarme a mí mismo. ¿Qué saco yo con tener un don de conocimiento y sabiduría si es solo para mí? Yo lo tengo que enseñar. Por eso no sé si es un subdon, pero sí se complementa con el don de enseñanza. ¿Ya? Vamos a pasar al siguiente. Discernimiento de espíritu. Acá entran las dudas. El discernimiento de espíritu, hermano, es nuestro detector de mentiras. Es nuestro detector de billetes falsos, pero espiritual. ¿Y cuál es el objetivo? Dice el texto: amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Un creyente, hermanos, que tiene el don de discernimiento de espíritu, es un creyente que tiene la capacidad, como dice alguno, un tercer ojo que ve cosas que otro creyente no ve. ¿Se entiende? Y les doy un ejemplo que acaban de decir: no, yo también tengo el don de discernimiento de espíritu. Va a ser un ejemplo bien burdo, pero nosotros vamos a vender nuestro terreno, ¿no es cierto? Imagínense que llega un creyente y dice: oye, ¿sabe qué? Tengo un hermano de otra iglesia que tiene familia en otro país que está interesado en invertir. Él invierte en varios países y él dice que nos puede pagar por el terreno 200 millones. Y a todos nos brillan los ojitos porque es mucho más de lo que nosotros lo queremos vender. Pero sabes que para poder traspasarlo hay que viajar al país de él, porque las leyes de su país dicen que tiene que hacerse así. ¿Ya? No vamos a entrar en detalle. Es un ejemplo que no existe. ¿Ya? Pero para poder traspasarlo, yo justamente voy a viajar a verlo de vacaciones. Así que si ustedes me traspasan a mí el terreno, yo voy, lo vendo y después vuelvo con la plata. Ya. Todos vamos a decir: ¡ah! No, ¿no es cierto? No le creo. Ya, como les dije, un ejemplo muy sencillo. Pero si fuera algo un poco más complejo, una persona que tiene el don de discernimiento de espíritu es una persona que puede detectar que hay un espíritu actuando en esa persona que no es de Dios. ¿Se entiende? Ahora, el tema de los espíritus no es complejo, pero yo leyendo algunos textos me da la sensación que cuando la Biblia habla de un espíritu, no habla de un ente con personalidad único, sino que a veces se refiere a la intención central del corazón de una persona. Cuando dice, no, tiene espíritu de mentira. Es una persona que viene con la intención de engañarme. ¿Se entiende? No es que esté poseído por un espíritu que sea el espíritu mentiroso o el dios de la mentira. ¿Se entiende? Entonces tiene que ver también con las intenciones centrales, malignas y engañosas que son para perjudicar al pueblo de Dios. Como dijimos, los dones son para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces no es solamente algo personal. Es decir, si yo tengo el don de discernimiento de espíritu y veo que algo puede afectar a mi iglesia, aplica, pum, y pongo el don. Ojo, cuidado. Está pasando esto no está bien, esto no es de Dios. ¿Se entiende? Conozco solamente a una persona que tiene este don. Según yo, están vigentes. Porque no leo textos que digan que esto se hacía en el primer siglo para que la gente creyera. No así como pasaba con el don de milagros, con el don de lenguas, con el don de profecía. Esto puede aplicar el día de hoy, ¿ya? A diferencia de los otros dones. ¿Está bien? ¿Sí? Ya. Siguiente don es el don de la fe. Ahora,
Todo creyente tiene fe, ¿no es cierto? Todo creyente tiene una fe salvífica, que cree en Dios, que cree en Jesús, cree que Jesús murió por sus pecados. Pero este don de la fe no está hablando de este de esta fe salvífica. Está hablando de una fe sobrenatural que confía en Dios a ojos cerrados por encima de todos mis demás hermanos, confiando y confirmando que Dios es poderoso para hacer y suplir las necesidades de su iglesia sin dudar nada. Dice Santiago 5:17, Elías era un hombre de pasiones semejante a las nuestras, común y corriente, igual que todos nosotros, y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y el texto que sigue dice, y luego de este tiempo, Elías volvió a orar para que sí lloviera, y llovió. ¿Cuánta fe hay que tener para decirle a Dios que se detenga la lluvia y que no llueva nunca más? O decir, Dios, quiero que llueva, Dios manda lluvia. Y hay otro texto, Cristian, en Mateo, no sé si te lo anoté, Mateo 5:8. Esto está en el Nuevo Testamento, de la historia de la fe del centurión. Bueno, se los voy a resumir. El centurión tenía un criado, un trabajador que estaba enfermo. Y va donde Jesús y le dice, Señor, ayúdame, tengo a mi criado que está enfermo. Y Jesús le dice, estoy parafraseando ya, me desocupo y voy. Y el centurión le dice, Jesús, tú eres el Señor, no es necesario que tú vayas. ¿Ah? Yo también soy un hombre que tengo poder, le dice el centurión, yo le digo a un hombre, haz esto, y él va y lo hace. Y Jesús se maravilla y le dice, así como has creído, te sea hecho. Jesús se maravilló, dice el texto, y dijo, en Israel no he hallado a nadie con una fe tan grande. Versículo 10. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, en verdad les digo que en Israel no se ha hallado a nadie con una fe tan grande. Jesús se maravilló porque ¿cuál fue la reacción del centurión? Jesús, ¿para qué vas a ir? ¿Para qué te va a molestar? Simplemente tú di que se sane y se va a sanar. Yo lo creo. Y Jesús se maravilla ¿de qué? De su fe. Y Jesús le dice, como tú estás diciendo que se haga, así va a ser. Y después el centurión llega y su criado estaba sano. Esta es la fe que estamos hablando de una persona que tiene el don de fe. En el buen sentido de la palabra es una fe ciega, que dice Dios lo va a hacer. Y punto. No hay pero es que si es la voluntad quizás de Dios, pero es que quizás no. Yo creo que Dios lo va a hacer. ¿Ah? Es una fe ciega, hermano. En el buen sentido de la palabra. ¿Ya? Y a veces es tan necesario, hermano, que alguien pueda ejercitar este don. Porque cuando muchos de nosotros estamos enfermos, o cuando tenemos un problema económico, nos quedamos sin trabajo y vemos todo nublado, nosotros necesitamos que alguien venga, pero con la seguridad de este hermano, de este centurión, y te diga, hermano, tranquilo, Dios va a suplir. Oye, pero es que, no, hermano, Dios va a suplir. Con una sonrisa y seguridad en la cara. Y que el hermano te vea y lo convenza de tanta seguridad que ve en ti. Ese es un don que la iglesia necesita, hermano. Un don de fe. Ya, ahora hermanos, el don de fe va siempre en conexión con Dios. Ojo, no es fe en la fe. Es fe en saber que en quien yo estoy depositando mi fe es poderosísimo para suplir mis necesidades. Esa confianza del que tiene el don de fe está porque conoce a su Señor a tal punto que sabe que Él puede hacer cualquier cosa y que no hay nada imposible para ese Dios en el que Él cree. Ya, seguimos. Acá tenemos 2 dones que son más o menos parecidos, que es el don de ayuda, que está en 1 Corintios 12, y el don de dar, que es el don está en Romanos 18. Les voy a nombrar algunos sinónimos o traducciones de otras traducciones, valga la redundancia, de la Biblia, para que más o menos se entienda. Dice el don de ayuda, don de asistencia o don de socorro. Ya solamente con esas definiciones uno más o menos cacha de qué se trata. El otro don dice don de dar, socorrer, repartir o distribuir. Ya también más o menos vamos captando de qué se trata. Voy a Santiago, hermano, 2.15. Santiago 2.15.
Te saltaste uno, era Santiago 2.15, o yo no te lo anoté quizás. Santiago 2.15, bro. Estamos en Filipenses. Ya, bueno, el don de ayuda se puede aplicar, queridos, en cualquier aspecto de la vida, pero generalmente es del tú a tú. Yo veo un hermano que tiene una necesidad, yo voy y lo ayudo. Y nadie tiene que pedírmelo, yo solito voy y lo ayudo porque veo la necesidad. El don de dar o socorrer es un hermano que ve que tú estás pasando por una necesidad. No sé, te quedaste sin trabajo o te está yendo mal en el trabajo. Yo veo que tiene una necesidad económica, porque de eso está hablando: dar, socorrer, repartir, distribuir. Y yo voy y te digo: hermano, toma, pum. O hago una transferencia, o te llevo víveres, lo que sea. Y no le cuento a nadie. Y hermano, quiero que sepan algo, los dones son sumamente transversales, porque yo no necesito el ministerio de dar para ir y ayudar a un hermano. No necesito el ministerio de ayudar para ir y ayudar a un hermano. Y muchas veces ni siquiera es acá en el templo. ¿Es en beneficio de la iglesia? Sí. ¿Pero se hace dentro del templo? No. ¿Por qué? Si los dones no están hechos para ser administrados de 11 a 1. Los dones están hechos para ser administrados a la iglesia en cualquier horario y en cualquier lugar, donde sea. ¿Son necesarios el don de ayuda? Sí. ¿Es necesario el don de dar? Sí, hermano, por supuesto. Y este don de ayuda tiene que ver más con lo físico. Y les pongo un ejemplo. No sé, hay un hermano o una hermana mayor de edad, que necesita ir a comprar a la feria. Tiene el recurso, pero no tiene las fuerzas para cargar sus bolsas. ¿Cómo no va a necesitar un hermano que vaya y lo lleve a la feria y compre con él y cargue sus cosas y las lleve a su casa? ¿No es necesario eso entre nosotros? ¿O acaso la iglesia de Dios está constituida solo por gente joven? Si yo veo a un hermano que le está yendo mal en el trabajo, un hermano que quizás tiene un emprendimiento y le está yendo mal, si no quiero ayudarlo económicamente, voy y lo ayudo con su emprendimiento, por hermano. Voy y le compro. ¿Ah? No lo estoy diciendo por mí, por si acaso. Solo quería mencionarlo porque me pareció un buen ejemplo, ¿ya? Pero tiene que ver este don de dar con algo económico, ¿no es cierto? Bien. Ahora, hermano, dice en Romano que el que da tiene que hacerlo con liberalidad. Es decir, que no le cueste, que no le duela. No como Ananías y Zafira. ¿Se acuerdan lo que pasó? Ananías y Zafira mintieron a la iglesia, vendieron un terreno, estaban haciendo una ofrenda y yo creo que preguntaron de curioso: oye, ¿y están entregando todo lo que vendieron? Sí, dijeron ellos. Y era mentira, estaban entregando solamente una parte de lo que habían vendido su terreno. Y el Espíritu Santo actuó y se murió. Y después entró su esposa, Zafira, porque no había visto al esposo, y le preguntaron: oye, tu esposo dijo que vendieron el terreno en tanto. Le repitieron la mentira. ¿Es verdad? Sí, dijo ella. ¡Pum! Cayó muerta. Por mentirle al Espíritu Santo, hermano, por mentirle a la iglesia. Hermano, si yo quiero dar una ofrenda, no tengo para qué decirle a nadie. Pero si es que alguien me pregunta: oye, ¿y cuánto ofrendaste? Y yo quiero contarlo, ¿por qué voy a mentir? Si doné 100 pesos, o sea, ofrendé 100 pesos, ¿para qué dicen? No, ofrendé 10 lucas. ¿Por qué, hermano? Entonces, el sentido de dar tiene que ver de hacerlo con generosidad y liberalidad, ¿ya? Que no me cueste. Recuerden la ofrenda de la viuda. Donó 2 blancas, ¿no es cierto? Y era todo lo que tenía. Y Jesús resalta su ofrenda no por la cantidad, sino por la calidad de la ofrenda. Y ahí hay una gran diferencia. Dios, hermano, no necesita nada de nosotros. No necesita nuestro dinero. Él lo tiene todo. Es para nosotros un privilegio el poder ofrendar para la obra del Señor. Pero Dios no va a mirar la cantidad. Él va a mirar acá adentro. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Amén. Amén. Ya, vamos a seguir. Don de misericordia. El don de misericordia, hermano, tiene que ver con sentir y conmoverse con la realidad espiritual y física de otro creyente. Hay algunos textos donde se utiliza esta misma palabra de misericordia en una mujer cananea, en unos ciegos, en un hombre que tenía a su hijo enfermo. Y todos cuando se acercan a Jesús dicen: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, afligidos. Que es una forma de decir: Señor, mírame, estoy sufriendo, estoy afligido,
La persona que tiene el don de misericordia tiene la capacidad de ver ese sufrimiento en su hermano sin que éste se lo diga. ¿Se entiende? Es un detector de sufrimiento, podríamos decir. Yo miro a mi hermano y yo veo que tiene una necesidad. Yo veo que la está pasando mal, aunque él no diga nada. Y yo voy y aplico este don de misericordia que tiene que ver con la consolación. Que muchas veces, queridos, no tiene que ver con hacer algo. A veces solamente tiene que ver con escuchar. ¿Cuántas veces nosotros no hemos pasado por un mal momento y necesitamos que alguien con sinceridad, no esas conversaciones de pasillo, con sinceridad nos diga: Diego, ¿cómo estás? Y uno, al ver esa preocupación genuina, poder abrirse y contar lo que está viviendo y desahogarse, y muchas veces ni siquiera esperamos un consejo del otro lado, solo queremos a alguien que nos escuche. ¿Sí o no? Sí. Desahogarnos, poder contar: esto me está pasando. Ni siquiera muchas veces le van a preguntar: ¿qué hago? No, si yo sé quizás lo que tengo que hacer, pero estoy sufriendo. Necesito que alguien me escuche. La persona que tiene este don tiene esta capacidad de verlo, acercarse, preguntar genuinamente, con una preocupación genuina, y escuchar. Seguimos. Don de servicio. Perdón, hermano. Ahora sí, Cristian, Filipenses. Por favor, hermano. El don de servicio, la palabra en griego es diaconía. ¿A qué le suena? A diácono, ¿no es cierto? Y por lo general este don de servicio es utilizado para la iglesia en su totalidad. Dice un texto, dice: es el ejercicio de realizar tareas comunes y poco glamurosas en favor de los demás. Tareas comunes, más domésticas y poco glamurosas en favor de los demás. Si lo traemos a nuestra iglesia, sería como, no sé, limpiar el baño, sacar la basura, barrer afuera. En el caso de hecho, será servir las mesas, ¿no es cierto? Y les pongo un ejemplo. Vamos a un grupo de personas a predicar el evangelio, ¿no es cierto? A comunicar las buenas noticias. Y va el hermano que tiene el don de evangelista. Pero resulta que la gente que se le va a llegar a entregar el mensaje, ¿qué sucede? Llevan 2 días sin comer y están muertos de hambre, ¿no es cierto? Entonces, tenemos el que va a predicar la palabra de Dios, llevamos al hermano que va a dar con generosidad para ir al supermercado y comprar, y trajo pan y hizo y llevó los sándwiches y todas las cosas. ¿Y qué nos falta? Alguien que lo sirva, por hermano, ¿no es cierto? Entonces, si no está ese hermano que va a servir las mesas, el que va a predicar el evangelio va a tener que estar sirviendo, y quizás en lo que debería estar centrado no va a poder concentrarse porque va a tener que estar haciendo otras cosas. Y esta fue la razón, hermano, por la que se establecieron diáconos en el libro de Hechos. Porque decían los apóstoles: oye, nosotros tenemos que dedicarnos a entregar la palabra de Dios. Escojamos 7 diáconos, y dice que ellos servían a las mesas para que los apóstoles pudieran dedicarse a la palabra del Señor. Entonces, es un don, hermano, que se ejecuta detrás de bambalinas, que muchas veces nadie lo ve porque es un hermano que viene a trabajar en la iglesia antes que empiece el culto, quizás, pero es sumamente importante. Porque el poner estas cositas y los cablecitos y estar allá atrás en la mesa y cambiar las diapos. Hermano, si no tuviéramos todo esto, sería sumamente difícil, sería sumamente engorroso. No sé, el hermano que vino acá y que puso tornillos en las paredes, ¿me entienden? El hecho de poder servir en un aspecto físico a su iglesia son necesidades que necesitamos que estén suplidas, pero necesitamos que un hermano identifique y diga: yo tengo el don de servicio. Y acá tenemos el ejemplo de uno que el 25 y el 30, hermano. No hasta el 30, 25 y 30. Y acá tenemos un hermano que es un claro ejemplo del don de servicio. 25 y 30. Dice, acá está escribiendo el apóstol Pablo a la iglesia de Filipenses. Dice: pero creí necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, quien también es su mensajero y servidor para mis necesidades.
porque estuvo al borde de la muerte por la obra de Cristo, arriesgando su vida para completar lo que faltaba en el servicio de ustedes hacia mí. El apóstol Pablo necesitaba mantención. Si bien el invierno necesitaba un abrigo, necesitaba comer, y la iglesia le estaba mandando una ofrenda, pero alguien tenía que llevarla, por mano, ¿no es cierto? Adivinen quién fue. Epafrodito. Y se enfermó y estuvo al borde de la muerte, dice el texto. Después pueden leer lo que dice entre medio. Pero este es un hermano que era colaborador, que era servidor de sus necesidades físicas. ¿Ven? Él no predicaba el evangelio, no hacía sermones, pero suplía las necesidades de quien sí lo hacía. Sumamente importantes, por hermano. Y es tan importante que quedó escrito acá por la eternidad, Epafrodito. Un día lo vamos a conocer. Pero es importante. Todos los dones son importantes. Seguimos. Don de administración y gobierno, eso está en 1 Corintios 12. Y el otro don que es parecido es el don de dirigir y presidir, que está en Romanos 12. ¿Ya? 1 Corintios 12 y en Romanos 12. El don de administración o gobierno, la traducción literal significa tomar el timón de un barco, manejar, ¿no es cierto? Navegar o guiar. Es un don que sirve para guiar, para dirigir. Y la otra palabra, que es el don de presidir, significa estar adelante. ¿Ah? Estar adelante dirigiendo, guiando. Yo sigo al que va adelante, para no perderme. Y por lo general, son dones que tienen los líderes de la iglesia. Ojo, dije los líderes de la iglesia, no dije los ancianos y los pastores. No todos los líderes son ancianos y pastores. Es una persona que tiene este don de dirigir, que está adelante, no acá adelante en el púlpito, hermano, ¿se entiende? Adelante porque los demás lo ven y lo pueden seguir, su ejemplo. Pablo decía, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. O sea, uno con confianza puede imitar a Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo imitaba a Cristo, que era prácticamente lo mismo. Entonces, estamos en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 5, 12, 13. Dice, 5:13. Dice, pero les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen en el Señor, y además de dirigirlos, los instruyen, y que los tengan en muy alta estima, con amor, por causa de su trabajo. Vivan en paz los unos con los otros. Pero son estos hermanos que por lo general siempre vemos en todas las actividades de la iglesia. Nosotros sabemos quiénes son. Están en todas. Estos son los que nos están dirigiendo. Estos son los que tienen el don de presidir. Estos son los que tienen el don de gobernar, en el buen sentido de la palabra. En Romanos 12:8 dice que los que dirigen lo hagan con diligencia. Es como un consejito que se da. Si usted tiene este don, hágalo con diligencia, no con pereza. Es decir, que esté preocupado, que esté siempre. No flojee. Si usted tiene este don, el texto dice, no flojee, hágalo con diligencia. ¿Se entiende más o menos quiénes son? Los que dirigen, ¿no es cierto? Los que están navegando, los que guían, los que están adelante. Ya. Quedan 3 dones. Ya vamos a terminar. Don de exhortación. ¿Ustedes saben cómo le llama, qué es lo que es el paracleto? ¿Les suena? ¿El paracleto? Yo creo que les suena, pero no se acuerdan. ¿Qué? A ver. Dígalo, po. ¿Ah? Paracleto suena a bicicleta, sí. Sí, suena a bicicleta, pero no es bicicleta. Es una palabra que es conocida en una de las doctrinas más importantes del Nuevo Testamento. Paracleto. Ya. Le voy a dejar tarea para la casa. Ya, no se los voy a decir. Busquen qué es lo que es el paracleto. Se van a sorprender. La palabra exhortación se traduce como paracleto, pero paracleto también se usa para mencionar a un personaje muy importante del Nuevo Testamento. Por eso se los pregunté. Ahora,
tiene múltiple uso. Por lo general, yo he escuchado personas que dicen que el que tiene el don de exhortación es la persona que reta, ¿no es cierto? El que llama la atención, el que está ahí hablando fuerte. ¿Les suena? ¿Lo han escuchado? Ya, no tiene nada que ver con eso, hermano. Dice acá que depende de la situación el uso del don de exhortación. Sirve para fortalecer al débil, consolar al que sufre, corregir al que se está desviando y amonestar al que está en pecado. Una persona que tiene el don de exhortación ve a su hermano que está en pecado abiertamente y se acerca y le dice: hermano, la Biblia dice esto, arrepiéntase y volvamos juntos. El don de exhortación es uno que ve triste a un hermano, va y lo consuela y lo anima y le dice: hermano, sigamos, Dios nos va a sacar de esto, sigamos juntos, hermano, vamos, tú puedes hacerlo, Dios está contigo. El que tiene el don de exhortación es uno que corrige antes que caiga en pecado. Cuando tú ves que un hermano se está más o menos desviando por alguna actitud media sospechosa, el que tiene el don de exhortación va y le dice: hermano, esto no está bien, vuelve. Y Pablo y Bernabé dice en Hechos 14, 21: después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, versículo 22, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que perseveraran en la fe y diciendo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Si se dan cuenta, cito muchos ejemplos de Pablo en Hechos, pero en un principio yo les dije, los apóstoles tienen todos los dones. Entonces, cuando queremos saber el funcionamiento de un don, tenemos que ir a los apóstoles. Es la única forma de saber y descubrir cómo funcionan los dones, viendo la actividad de los apóstoles en sus cartas, en el libro de los Hechos, sobre todo en el libro de los Hechos, porque ahí tú ves in situ cómo ellos se comportaban, qué es lo que hacían. No los ves escribiendo, sino que ves a un tercero que está escribiendo lo que está viendo que ellos hacen. ¿Se entiende? Entonces dice acá que Pablo los fortalecía, los animaba, los exhortaba a que perseveraran. Eso es el don de exhortación. Seguimos. Cortito, el evangelista. Literalmente significa un mensajero de lo bueno. El evangelio son las buenas noticias. ¿Buena noticia de qué? De que podemos estar en paz con Dios y de que nuestros pecados puedan ser perdonados. Un evangelista, el mensajero de lo bueno, es una persona que se preocupa porque este don pueda ser, que el evangelio pueda ser entregado. Yo creo que conozco dos personas que se les marca pero mucho el don de evangelista. Y son personas que tú las ves en la calle cuando van caminando hasta en su trabajo y andan de que saludan a una persona y lo invitan a la iglesia y le hablan de Cristo y le hablan del arrepentimiento y le hablan de la fe y le hablan de caminar con Dios. Pero es así, hermano, es innato. O sea, les nace el hablar del evangelio, el hablar de Jesús, de su sacrificio, del perdón de pecados. Esa es una persona que tiene el don de evangelista. Dice: al día siguiente partimos y llegamos a Cesarea, y entrando en la casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, nos quedamos con él. Fue elegido diácono Felipe, pero se le menciona como el evangelista. ¿Se acuerdan cuando había un etíope, eunuco, que iba caminando leyendo un libro y no entendía? Y vino una persona y le enseñó, y el etíope le dijo: ¿qué impide que me bautice? Y lo bautizaron en el río. Ya. Felipe. Él era el mismo personaje. Ya. Algo se me quedó. Del don de evangelista. Ya, bueno, ya me voy a acordar. Pasémoslo. Hermanos, es fundamental que haya una persona con don de evangelista en la iglesia. Y la hay. Pero una iglesia tiene que estar capacitada con todos los dones. Hay que descubrir quién es. ¿Por qué? Porque por lo general las iglesias donde no se manifiesta el hermano que tiene el don de evangelista se convierten en iglesias viejitas, donde van quedando los mismos de siempre y empiezan a aumentar en edad y van creciendo y se van poniendo mayores, y los que van quedando después en la iglesia son los hijos de esos creyentes que toda la vida han pasado por la iglesia, pero que muchas veces muchos ni siquiera han creído verdaderamente en el evangelio, sino que están
porque sus papás lo llevaron toda la vida y llega un punto en que se van y ya no están más y las iglesias quedan vacías solamente con viejitos. Conozco varias iglesias así, me imagino que ustedes también. Pero es porque no se va predicando el evangelio. Si no se predica el evangelio no llegan personas nuevas. Y nosotros, hermanos, tenemos un ministerio muy importante en la iglesia, que es la escuela dominical, y donde los niños es una muy buena forma de poder invitar a los papás, a los abuelitos, a los hermanos. Tenemos un ministerio fuerte de escuela dominical, hay muchos niños. Muchas veces pasan a las clases y a veces la iglesia se vacía, la mitad queda vacía. ¿Por qué? Porque son puros niños. Entonces, ahora que la iglesia tiene necesidad en la escuela dominical, no descuidemos este ministerio, hermano, porque es una de las formas de evangelizar. Y es súper fácil evangelizar a los niños, más fácil que a un adulto. A veces no hay tantas preguntas. O sus vidas son más sencillas, ¿no es cierto? Se lo está diciendo alguien que claramente no tiene el don de evangelista, ¿no es cierto? Quizás para alguien que sí lo tiene, dice, yo a cualquiera, me da lo mismo, a todos le hablo. A mí es algo que me cuesta. Pero no descuidemos la escuela dominical. Viene el don de... Hay un don que no anoté, parece. O los tengo en otro orden. Tengo el último, que es el don de pastor. Esto en Efesios, en teología, se dice que son los dones de Cristo. Porque en el libro de Efesios dice que Cristo, Él constituyó a algunos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Son dones directamente del Señor. Y están los pastores. Y no quise meterme en la pata de los caballos, porque acá tenemos pastor así con el término de poimen. Poimen es la traducción griega de pastor, que es la que se habla en Efesios 4:11. Solo tenemos dos, que sería el hermano Curtis y el hermano Eloy, ¿no es cierto? Entonces, a veces hablar como de este tema y ni siquiera está el hermano Curtis, así que es como hablarle al Eloy. Así que para que no sea como personal, quise mejor extraer un texto de algunos libros que se los voy a leer. Entonces, si el Eloy tiene problemas, va con el libro y discute ahí con el hermano y yo me lavo las manos. Pero sobre el don de pastor, dice un hermano que se llama Barclay, apellido. Dice, es el que cuida del rebaño y guía a las ovejas. Es el que busca las ovejas descarriadas. El pastor del rebaño de Dios es el hombre que lleva al pueblo de Dios en su corazón, que los alimenta con la verdad, los busca cuando se extravían y los defiende de todo lo que puede dañar sus almas. ¿Bonito? Bonito. William MacDonald dice, la obra de los pastores está estrechamente relacionada con la de los ancianos. La principal diferencia es que el ser pastor es un don, mientras que el anciano es un cargo. ¿Ambos pastorean? Sí. Pero a los ancianos nosotros los escogemos. Pero el que tiene el don de pastor es algo que Dios le puso ahí. ¡Pum! Esa es la diferencia. ¿Ambos pastorean? Sí. ¿Ambos tienen la función de pastorear? Sí. ¿Ambos tienen que hacer lo que yo leí en el texto anterior? Sí, porque la Biblia lo dice, en todos los textos se refiere a que desarrollen ancianos y pastores de la misma manera. Pero los títulos de ellos, por decirlo de alguna manera, títulos, ¿ya? No es la forma correcta, pero para que se entienda, uno es el poimen, que es el pastor, y otros son los ancianos y obispos. Son textos diferentes. Ya, ahora, para finalizar con este don, este hombre, Eloy, no hay cualquier otro que tenga el don de pastor, no es nuestro comandante. No lo es. No es nuestro jefe. No es nuestro capitán, ni tampoco es nuestro rey. Es nuestro pastor. Y así como cada líder, el comandante, el jefe, el capitán y el rey, tiene sus diferentes formas y características para dirigir, así también el pastor tiene características propias para poder dirigir
a la iglesia de Dios. Y esas características están escritas. Entonces, hermanos, ojo que estamos describiendo todos estos dones para que nosotros más o menos podamos entender cuál es nuestro don. Entonces, si usted ve en un hermano las características propias, no de un comandante, ni un jefe, ni un rey, sino que de un pastor, hágaselo saber, hermano. Porque es una lucha grande cuando tú tienes que dedicarte a la obra, pero a veces dudas y no tienes la seguridad. Y necesitas la confirmación de tu iglesia, que te toque el hombro y te diga, hermano, ¿sí? Dios te ha dado ese don, porque yo veo cómo tú trabajas en la obra. Yo veo que a ti te interesa la obra. Yo veo que tú tienes amor por las ovejas, porque tú quieres alimentar a las ovejas, tú quieres hacerlas crecer, tú quieres protegerlas, cuidarlas. Pero muchas veces hay miedo, hermano. Porque la mayoría de los dones los podemos ejercer y seguir haciendo lo que hacemos en nuestra vida cotidiana, ¿no es cierto? Quizás no hay que hacer grandes cambios. Yo, por ejemplo, para estar acá no tengo que dejar mi trabajo. A lo mejor en la casa, ¿no es cierto, Clau? Estoy ahí. Ayer me faltaba por finiquitar, estuve toda la tarde encerrado, como de las 11 hasta las 1 de la mañana. Así, escribiendo. Porque era largo. Por eso le quisimos dar un break para que tomaran café, porque es extenso. Deberíamos haberlo hecho en 2 tandas, en 2 domingos. Pero no me influye en nada. En cambio, alguien que quiere pastorear, sí es difícil, por hermano. Estar acá, estar enseñando un día, otro día. Hermana. ¿Y qué pasa con los misioneros? Ya. Los misioneros no se menciona como un don en sí. La Biblia no habla. Lo que sí se le llama misionero a los evangelistas, porque un misionero es una persona que va a un lugar donde no hay absolutamente nada y empiezan a veces en una plaza o casa por casa a compartir el evangelio y Dios bendice ese don y empiezan a haber convertidos y se empieza a formar una iglesia que por lo general es en una casa. Yo la primera iglesia que asistí fue como a los 8 años más o menos, no era salvo aún, y era en casa. Y llegó un se le llama pastor misionero, ¿no es cierto? Porque era una persona que ejercía de pastor, pero llegó como misionero, donde no había absolutamente nada. Y era la familia del pastor y nosotros. O sea, éramos como 8 personas que iniciamos una reunión. Después nos cambiamos a un colegio que nos prestaron, ¿no es cierto? Esto fue en verano, entonces las salas estaban desocupadas. Después se arrendó un lugar y la iglesia empezó a crecer y la iglesia tiene como 27 años en Iquique. Y ahí está. Entonces, un misionero, por lo general, es una persona que tiene el don de evangelista, pero como vimos anteriormente, también puede tener más dones. Puede ser pastor evangelista. Pero así como la palabra tal como el don de misionero, no existe. Pero sí puede ser una persona con el don de evangelista que tiene esa necesidad de ir y compartir el evangelio, y Dios lo utiliza y va salvando almas en el proceso. Hermanos, ya. Terminamos todos los dones. El último fue el de pastor que me faltó poner, pero ya lo saben. Vamos a terminar ya, hermanos. Falta poquito. Paciencia. El otro, Cristian, porfa. Ya, importante. ¿Cómo sé cuál es mi don? Vayan leyéndolo mientras. Ya los vamos a ir tocando los puntos. Primero. Lo primero que yo me tengo que preguntar es, ¿dónde veo que tiene necesidad mi iglesia? Segundo, ¿dónde flaqueamos como iglesia? Tercero, ¿qué área de la iglesia no estamos supliendo? Y cuarto, si tengo alguna crítica, ojalá constructiva, sobre un hermano, ¿qué don ejerce ese hermano? Y puse al final, su preocupación es un indicador del área que para usted es importante. Es un indicador, ¿por qué? Porque cuando yo tengo una crítica, yo como Diego, por lo general, tienen que ver con cosas de enseñanza. La predicación, la interpretación, qué se está enseñando en la escuela dominical en los niños, mando preguntitas ahí para el podcast, ¿no es cierto? En general, son pocos los que mandan preguntas para el podcast, hermano, pero porque a mí me preocupa. Entonces, cuando yo veo que algo quizás no se está abarcando bien o se puede abarcar mucho mejor, es porque a mí me preocupa esa área. Y si a mí me preocupa esa área, es un indicador de que probablemente mi don vaya por ese aspecto, por esa vía, porque es lo que a mí me preocupa.
A lo mejor usted está preocupado de que, oye, al hermano tanto se quedó sin trabajo, ¿sabéis qué podemos hacer? Busquémosle pega, voy a llamar a alguien, un contacto, ya voy a ayudarlo, no sé qué. Como la iglesia no hace nada, deberían estar los ancianos, ahí así como una crítica hacia la iglesia. Pero cuando a usted le preocupan esas cosas, es muy probablemente que usted tenga el don de ir y ayudarle o de ir y darle a ese hermano que tiene esa necesidad. Pero ¿se entiende más o menos la idea? Es que lo que a usted le preocupa es un indicador de que probablemente su don vaya por ahí. El otro hermano. Seguimos. ¿Cuál es mi don? ¿Cómo sé cuál es mi don? Ahora, la primera pregunta dice, o sea, el primer punto, me gusta más hablar o servir, que son las dos grandes divisiones que nos orientó el apóstol Pedro. ¿Qué le gusta más a usted, hermano? ¿Hablar o le gusta más servir? Tras bambalina, calladito, hacer algo. Con eso usted ya tiene un indicador súper claro de por dónde puede ir la cosa. Segundo punto, ¿qué actividad se me da mejor en la iglesia? Para saber qué actividad se le da mejor, tiene que empezar a hacer actividades, por hermano, ¿no es cierto? Usted no puede saber si le va a ir bien predicando acá adelante si nunca ha estado parado acá adelante, por hermano, ¿no es cierto? O como le dije a un hermano, ¿te interesa esto? Sí. Le dije, pucha, habla en la escuela dominical y pide hacerle clase a los niños, po. No sé, una clase más cortita quizás, no de 40 a 1 hora, sino que una clase quizás de 10 minutos, puede ser más concisa, quizás va a ser más sencillo, quizás no. Una vez yo tuve que hacerle clase a los niños, hermano, y llegué a una conclusión. Para mí fue más difícil hacer una clase a niños que a adultos. ¿Por qué? Porque yo primero preparaba la clase para adultos, que dura 1 hora, y de esa clase tenía que resumirla y transformarla en un lenguaje que fuera tan sencillo para que un niño de 7 años pudiera comprenderlo. Fue fome, aburrido, no para mí. No tengo esa capacidad, hermano. No tengo esa capacidad. Y hay hermanos y hermanas que sí la tienen, ¿no es cierto? No todos podemos hacer de todo. Si yo soy pie, hermano, no puedo ser mano. Lo vimos al principio. Y eso es lo que yo quiero que entiendan. Que el don, hermano, que usted tiene es fundamental para el crecimiento de la iglesia. Necesita ejecutarlo. Yo necesito que usted lo ejecute, porque si usted no lo ejecuta, si usted no ministra su don, yo no puedo crecer. Porque crecemos en conjunto. Y nos estancamos. ¿En qué ministerio me siento más cómodo? Buena pregunta. ¿Dónde me siento más cómodo? En los ministerios de, no sé, de los líderes, o los de la enseñanza, o los del servicio, ¿no es cierto? Es un indicador. ¿En qué ministerio me gustaría trabajar? Los gustos personales también son un indicador, porque hay cosas que nos gustan y otras que no nos gustan, pues. Alguno va a decir, no, a mí no me gustaría estar ahí adelante, me da vergüenza, tengo pánico escénico, no me gusta. También es un indicador. O a lo mejor Dios también va a permitir que lo haga, pero es un indicador claramente. Perdón que siempre esté hablando de estar acá adelante, pero es como lo que tengo más a la mano, más cerca, para poder hablar, ¿ya? No quiero ser autorreferente, no me malentienda. Pero cada uno que tiene su don puede hablar más de su don que de otros dones, porque lo experimenta, ¿se entiende? Ya. Dice, lo que hacemos bien y nos sentimos cómodos es un indicador del don que usted puede tener. Ya. Siguiente, Cristian. ¿Cómo sé cuál es mi don? Seguimos. Confirmación de la iglesia. Importantísimo. Pregúntele a sus hermanos de confianza o cercanos, ¿cuál piensas que es mi don? Pregúntele a su esposa, a su esposo o a sus papás. ¿Cuál crees tú que es mi don? Tú que me conoces mejor que nadie. Segunda pregunta. ¿Dónde tú has visto que me desenvuelvo mejor dentro de las diferentes áreas que he servido en la iglesia? ¿Dónde tú piensas que lo he hecho bien o mejor? ¿Qué actividades pienso que hago bien? ¿Ah? ¿Soy bueno para hablar? ¿Soy bueno para en la casa para, no sé, para hacer las cosas, el aseo, por decir algo? Actividades comunes y corrientes. Comunes y corrientes, porque eso puede ser un indicador de lo que yo soy bueno, de lo que me gusta y en qué yo me puedo desenvolver en la iglesia. El don, hermanos, es algo que el Señor nos da, una manifestación del Espíritu Santo, pero dijimos que Él lo da como Él quiere, ¿no es cierto? Entonces, si una persona es buena para hablar, Dios también puede usar de eso y decir, a esta persona le voy a dar el don de enseñanza, ¿no es cierto? O una persona en la casa le gusta hacer el aseo, por decir algo, ¿ya? Y Dios dice, a esta persona le vamos a dar el don de servicio, para que también lo haga en la iglesia y con alegría. Sigamos. Pregúntele, dice, a sus líderes.
hermanos Dixon, Xavi, Eloy. ¿Faltó alguien? No, los tres. ¿Qué necesidad hay en la iglesia? ¿Dónde puedo ejercer mi don? Esta pregunta también es importante, hermanos, porque a veces nosotros no sabemos qué necesidad hay en la iglesia. A lo mejor hay una tremenda necesidad en la iglesia, pero usted no sabe que está. Hay un cupo, un hoyo vacío ahí, y quizás justamente los líderes están orando por una persona que venga a suplir esa necesidad y usted llega caída del cielo. ¿O usted? Pongámoslo ahí, por hermano. Por último, pongámoslo de a dos, cosas que se van apoyando, vamos viendo. Probemos 6 meses, probemos un año, a ver cómo nos desenvolvemos. A lo mejor lo va a hacer perfecto, por hermano. Y ese era su don, y no lo sabía. Y si lo hace más o menos, usted dirá, hermano, ¿sabes qué? No, creo que no lo estoy haciendo bien, y le confirmará a la iglesia si efectivamente, hermano, quizás este no es el don, y cambiamos, hacemos el recambio, o lo dejamos ahí. No sé, se pueden hacer tantas cosas, hermano. Si los dones son transversales, ¿se entiende? O sea, acá esto no son trabajos, es un servicio. Sigamos. Conclusiones. Dice, los dones son transversales, no son específicos para X ministerio. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene que existir el ministerio tanto para yo trabajar ahí. Yo puedo trabajar sin pertenecer a ningún ministerio. Perdón, no trabajar, servir. Se puede usar en cualquier momento y lugar. Y lo vimos recién con el don de dar, ¿no es cierto? Lo vimos recién con el don de exhortar, lo vimos recién con el don de ayudar. Podemos tener muchos dones. Pero ojo, cada uno actúa en diferentes niveles. ¿Qué significa esto? Y es muy importante saberlo, hermano. Que yo no tengo el mismo nivel de maestro que tienen los profesores del instituto tanto, y los que escriben libros, y los que escriben comentarios. Los tipos están a un nivel lejísimo. La información, el conocimiento, la sabiduría que tienen es tremendo, porque han ido desarrollando su don de tal punto que lo han hecho crecer para beneficio de la obra, ¿no es cierto? Entonces, a lo mejor usted tiene un don, pero como dijimos al principio, avivar la llamita, ¿no es cierto? Tu don está así chiquitito y tiene que ir trabajándolo. ¿Para qué? Para que el don vaya creciendo y se vaya desarrollando y puedan haber más hermanos que se beneficien con el desarrollo de este don. Ya. Los dones pueden actuar en conjunto y de forma simultánea. ¿Qué quiere decir esto? Lo vimos, que usted probablemente tenga más de un don, y para ejercer algo súper sencillo como ir y conversar con un hermano, usted a lo mejor va a ejercer 2 o 3 dones al mismo tiempo, ¿ya? Entonces, no nos encerremos solamente en uno. Y por último, mi responsabilidad como creyente es buscar cuál es mi don de base. Ojo, don de base, porque hay uno que está más desarrollado que otro, ¿ya? Buscar cuál es mi don de base y ponerlo al servicio de mi iglesia local. Como dije antes, si no ponemos al servicio de la iglesia local mi don espiritual, la iglesia no va a crecer. Última hoja, terminamos con un versículo. Diego, antes que siga, ¿me puedes explicar a qué te refieres con don transversal? Ah, ya. Don transversal, hermano, vamos atrás. Es que el don no sirve solamente para ocuparlo en un área específica, sino podemos usarlo acá, podemos usarlo acá, podemos usarlo acá. Es como... Tiene una pluralidad, hermano, de que a veces nos encerramos. Ya, ¿cuál es el problema, hermano? Que la otra vez yo escuchaba, porque pregunté y escuchaba y decían, lo que pasa es que no tenemos lo suficiente ministerio para que todos los hermanos se puedan desenvolver. Es como que nos centramos en, ya, escuela dominical, la predicación del domingo, la música, y hasta ahí llegamos. No tenemos más ministerio. Entonces, a veces se cree que se necesita crear ministerio para que los hermanos puedan entrar y desenvolverse, pero no es así. Transversal es que en cualquier aspecto de la vida yo puedo ejercer mi don, puedo visitar a un hermano, puedo hacerlo acá cuando termine el culto, puedo llegar un poco más temprano, puede ser durante la semana, puede ser en la calle, en la plaza, en la playa, donde sea, yo puedo ejercer mi don con otro hermano, siempre y cuando sea para beneficio y edificación de la iglesia, porque ese es el objetivo de los dones. Ya, ahora sí, hermano, terminamos. Con Pedro dice, según cada uno ha recibido un don especial, úselo, sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios.
sirviéndose los unos a los otros. ¿Usted quiere ser un buen administrador de la gracia de Dios que le ha sido dada, este regalo a través de un don espiritual mediante el Espíritu Santo? Tiene que usarlo, ministrarlo. Espero, hermanos, que esto le haya servido para más o menos orientarse qué son los dones, cuáles son los dones, dónde puedo ejercer mi don. Y si sigue teniendo dudas, hermano, mándelas porque vamos a tener un podcast ahora, no sé hasta qué hora. Sí, hermano. ¿Se puede explicar qué es lo que es el podcast? ¿El podcast? ¿Y dónde lo podemos encontrar? Hermano, el podcast es un programa que hacemos todos los domingos después de cada predicación, que es una sección de preguntas y respuestas, donde Cristian, que es el conductor, le hace preguntas al predicador, como entre 30 a 40 minutos, le hace preguntas que no se abarcaron en la predicación, porque por lo general pasa que en la predicación no se da el espacio para hacer preguntas porque es una predicación. Entonces, si ustedes mandan sus preguntas, nosotros podemos responderlas en ese espacio. Y el podcast se sube todos los jueves a YouTube. Entonces, si usted mandó una pregunta, el día jueves se va a subir y ahí va a estar la respuesta lo más acertada posible apegado a la Biblia. ¿No es cierto? Sabemos que no tenemos todo el conocimiento, pero ahí estamos intentando responder. ¿Y la pregunta se manda a Cristian? Sí, al Cristian. Tienen que mandarle las preguntas al Cristian. Parece que hay hartas preguntas. Tiempo no hay, pero mándensela al Cristian y ahí nos vamos a esforzar por responder. ¿Ya? Ya, hermanos, gracias por escuchar, por su tiempo. Calculamos mal, lamentablemente. Gracias. Y vamos a orar para despedirnos, ¿ya? Ya, oremos. Padre bueno, te damos gracias por el día de hoy, porque con libertad nos hemos podido reunir a estudiar de tu palabra. Te pido, Padre, para que nos guíes mediante tu Espíritu, a que cada uno de nosotros pueda descubrir cuáles son nuestros dones y guíanos, Señor, también a saber cómo poder aportar en tu obra, cómo poder desarrollarlo y cómo poder ayudar a otro hermano, Señor, a crecer. Y gracias, Padre, porque sabemos que es de gracia, Señor, recibimos un regalo de ti y queremos hacer bien, Señor, con tu obra. Y amamos a la iglesia, Padre, porque tú la amaste primero, Señor, y queremos demostrar este amor a través de nuestros dones. Gracias a Dios por tu amor en nuestra vida. En nombre de Jesús, amén.